Goku se encontró frente a frente con Lucifer y Samael, tenía una mirada seria, en todo el ambiente se podía sentir la intención asesina de Goku hacia los demás, los jinetes de guerra se encontraban en el suelo, no podían pelear más, tenían sus armaduras destruidas. Ya llegó, dijo Lucifer mientras empezaba a sonreír. Samael estaba nervioso, él conocía muy bien su poder, lo que ahora quería era escapar, pero ya no podía dar marcha atrás, tenían que seguir con el plan. Reinaré y Calawarner estaban despertando, estas ya no estaban siendo controladas por Lucifer, trataban de levantarse pero no podían ya que Hikari las había golpeado muy fuerte, Mitel se percató de eso y las ayudó, les entregó una semilla del ermitaño. Estas la comieron y se recuperaron, pudieron sentir la tensión en todo el lugar, no entendían lo que sucedía ya que habían estado inconscientes, pudieron ver a Goku parado frente a ellas, Donaseg les explicó la situación y ellas comprendieron lo que iba a pasar ahora. Los reyes demonios también habían llegado al lugar ya que los jinetes con los que se encontraban peleando habían desaparecido. El equipo de Bali junto con Cao Cao también estaban allí, ellos estaban seguros de que Goku iba a aparecer. Hikari y Opis estaban heridas, seguían sintiendo un gran dolor por la maldición de Samael, trataron de ponerse de pie y acercarse a Goku pero cayeron al suelo. Goku se acercó a ellas y las cubrió con un aura roja, estas empezaron a sentir menos dolor y poco a poco iban recuperando sus energías, este poder es muy cálido dijeron ambas. Goku terminó de curarlas y las preguntó si se encontraban bien, ellas dijeron que sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Dijo Opis, voy a encargarme de ellos, los enseñaré que nadie debe meterse con las personas que me importan dijo Goku. Opis y Hikari se retiraron del lugar. Demonios, ángeles y ángeles caídos están observando, no sabían qué es lo que iba a pasar, había algunos que no sabían quién era Goku, murmuraban cosas sin sentido. Los líderes los hicieron que guarden silencio al instante. Goku empezó a caminar hacia Lucifer y Samael, Lucifer se puso de pie, te estaba esperando supuesto Dios dijo. Goku no le tomó importancia a lo que decía. Heriste a las personas que más me importan en este planeta, y eso se paga con la muerte dijo Goku. Lucifer empezó a reír, reía como un maniático. No creas que esta vez será como antes, he pasado siglos pensando en las formas en que te voy a matar. En el pasado te temía, pero ahora las cosas serán distintas, no te tengo miedo, te mataré y me proclamaré como el ser más fuerte del universo decía Lucifer aún manteniendo su sonrisa. Este se acercó a los jinetes y los envolvió en llamas negras. Los jinetes se levantaron al instante, sus armaduras se regeneraron. Juega con ellos primero, quiero ver si vales la pena que yo pelee. Goku seguía manteniendo un rostro serio, los jinetes se lanzaron a golpearlo, pero en un instante recibieron cientos de golpes, y volvieron al lado de Lucifer, volvieron a levantarse, y atacaron con sus armas, Goku bloqueaba cada uno de sus golpes, le dio un fuerte golpe a Guerra en el pecho que terminó atravesándolo, su mano se cubrió de mucha sangre, los dio un golpe a todos los demás y los envió lejos, pero estos volvieron a levantarse. Era extraño, ellos ya no tenían presencia, parecía como si ya estuvieran muertos, Goku se dio cuenta, solo eran armaduras vacías, los jinetes al recibir el primer golpe de Goku habían muerto, ahora era Lucifer el que los estaba moviendo. ¿Acaso no mostrarás tu poder con el que desintegraste a todos hace miles de años? Dijo Lucifer. Si eso es lo que quieres ver entonces, te cumpliré tu deseo antes de que mueras, dijo Goku.
Los ojos de Goku empezaron a tornarse violetas, y una espesa aura de la misma color empezó a cubrirlo. De pronto la energía violeta a su alrededor empezaba a eliminar la sangre de guerra que se encontraba manchando el brazo de Goku. Aquel líquido se convirtió en partículas moradas que se elevaron por el aire, consumiéndose las unas a las otras. Samael al ver eso se alarmó lo suficiente como para caer de rodillas al suelo. Aún recordaba cómo fueron eliminados los que lo desafiaron. Aquello que solo libros y relatos contaban estaba sucediendo frente a los ojos de todos. Si alguna vez alguien se preguntase cuál es el color de la muerte, seguramente algunos dirían que es el rojo ya que representaría a la sangre, otros dirían que es el negro, posiblemente por las historias del ángel de la muerte y su peculiaridad por usar un manto del mismo color. Todos tendrían colores distintos para la muerte. Pues todos se equivocan, la muerte viene de color violeta, decía Samael. Goku empezó a caminar en dirección de los jinetes de guerra. Estos formaron lanzas cubiertas de llamas negras y lo arrojaron. Estaban seguros que al menos podrían dañarlo, pero la realidad era otra. Sus ataques al contacto con el cuerpo de Goku se desintegran en partículas moradas. Los jinetes se lanzaron a atacar usando sus armas, pero estas también fueron desintegradas al contacto con Goku. Retrocedieron para escapar, pero Goku fue más rápido y se colocó frente a Guerra, levantó su mano. Antes de la creación viene la destrucción, Hakai. Guerra fue desintegrado frente a todos, se acercó a los demás jinetes, trataron de resistirse pero fue inútil, al final tuvo el mismo resultado, solo fue cuestión de segundos para que fueran eliminados. Para algunos era la primera vez que veían su mortal técnica, pero para otros fue la segunda vez. Todos estaban temblando, por más fuertes que sean no podrían escapar. Sir Zeus comprendió que su poder de destrucción no era nada contra el poder de Goku. Todos los presentes quedaron sorprendidos. Cao y Bali agradecieron de que no usó eso con ellos, no podían creer que con la persona que pelearon tenía tal poder. ¿Eso es lo que querías ver?, dijo Goku haciendo desaparecer su aura violeta. Lucifer había quedado sorprendido con la facilidad que acabó con sus guerreros, pero por su orgullo no aceptó lo que veía. Solo fue suerte, dijo Lucifer, y convocó a sus mejores demonios para que peleen. Frente a Goku aparecieron dos demonios, uno estaba cubierto de llamas, su habilidad consistía en quemar todo lo que tocaba, el otro ser parecía ser un anciano, la única diferencia es que este poseía más de 2 brazos, 8 para ser más específicos. También tenía muchas alas, lo cual demostraba que era muy poderoso. Estos dos se quedaron frente a Lucifer, esperaban sus órdenes. Lucifer ordenó al demonio de fuego que ataque, el demonio de fuego se lanzó a golpear a Goku, su intención era acercarse y quemarlo, pero Goku no demostraba verse afectado, este solo bloqueaba sus golpes usando sus manos desnudas. El demonio aumentó más el fuego que lo cubría, empezó a hacer un gran calor, todos se vieron afectados y se retiraron a un lugar seguro. El suelo bajo los pies del demonio de fuego empezó a derretirse, pero Goku seguía parado frente a él sin sufrir alguna quemadura. He estado en el espacio y la temperatura es mucho más baja que el cero absoluto, también he estado cerca de varias estrellas en donde su calor podría quemar a cualquiera que esté solo a kilómetros de él, lo tuyo solo es una pequeña llama que pronto se apagará, dijo Goku mientras levantaba su mano y formaba una esfera de ki, la lanzó tan rápido que el demonio no pudo escapar y explotó desintegrándolo al instante.
El otro demonio que convocó Lucifer también atacó a Goku. Este demonio era conocido como Azrael, poseía una gran fuerza que podría matar hasta a un demonio superior con solo un golpe, pero para Goku no significaba nada, bloqueaba sus ataques y contraatacó con una patada en el estómago que lo envió lejos. Azrael formó 6 lanzas con las cuales atacó a Goku, cada estocada iba con gran fuerza, Goku dio un golpe y las destruyó todas. Ahora Azrael usó 4 espadas, tenía la intención de atravesarlo mientras bloqueaba 2 de sus ataques, Goku agarró 2 de sus espadas, Azrael sonrió y con gran fuerza empujó las 2 espadas libres para atravesar a Goku, pero estas fueron destruidas. No pudieron atravesar su piel. Goku apretó con fuerza las espadas que tenía en sus manos y también las destruyó. Azrael retrocedió sorprendido al no poder herir a Goku, pero aún tenía sus últimas armas. Estas eran las más poderosas que poseía. Con estas armas podía matar a un dragón con mucha facilidad. Incluso un solo corte de estas armas serían fatal, morirías en solo 30 segundos, estas armas tenían la capacidad de destruir el cuerpo y el alma. Si quieres pelear con armas, yo te demostraré una verdadera arma, dijo Goku formando su espada de ki. ¿Qué es eso? Parece hecha de puro poder, dijo Azrael, al mirar la espada de Goku. Goku se lanzó a una velocidad moderada para poder ser visible a los ojos de Azrael. Este apenas pudo moverse del camino para esquivar su ataque. Goku volvió a atacar con su espada y Azrael usó una de sus armas para protegerse, pero fue destruida al contacto con la espada de Goku. Fue en ese momento que comprendió la diferencia de poderes. Goku volvió a atacar y terminó destruyendo las últimas 2 armas de Azrael. Este no pudo hacer nada y terminó siendo desintegrado. Ahora solo quedaba Lucifer y Samael, estos no habían hecho nada en toda la pelea que tuvo Goku. Lucifer se molestó tanto y empezó a dirigirse a Goku a una gran velocidad. Goku detuvo su puño con una mano, el suelo en sus pies formó un pequeño cráter, los demás no pudieron ver en qué momento se había movido. Lucifer volvió a golpear pero no podía mover a Goku, solo el suelo en sus pies se agrietaba más y más hasta que se formó un cráter. Si eso es todo, déjame decirte que no podrás hacerme nada, dijo Goku y de un golpe lo envió lejos. Lucifer se elevó al cielo y comenzó a rodearlo un aura negra. En todo el cuerpo de Lucifer se formó una armadura. La armadura cubrió todo su cuerpo a excepción de 2 orificios en donde estaban sus ojos y estos empezaron a brillar. Solo se podía distinguir a sus ojos 2 orbes rojos que brillaban en la oscuridad. Hace años que no usaba mi armadura, dijo Lucifer, y sacó una espada. Mi espada es tan poderosa que podría partir el mundo en 2, veremos si ahora eres rival, dijo Lucifer, mientras le hacía una seña con el dedo a Goku para que ataque. Goku desapareció del lugar y apareció detrás de Lucifer. No te distraigas, dijo. Lucifer se volteó y recibió un golpe que lo envió al suelo. Lucifer se levantó y miró su armadura, y esta tenía la marca del puño de Goku. Ni siquiera Dios podría dañar mi armadura, pero tú lo hiciste, dijo Lucifer mientras volvía a elevarse. A una gran velocidad atacó con su espada y Goku la agarró con 2 dedos. Provocó una gran onda que eliminó las nubes de los alrededores, le dio una patada a Lucifer y volvió a enviarlo al suelo. Goku tenía su espada, te la devuelvo, dijo y la lanzó con gran fuerza. Lucifer logró esquivar en el último segundo, la espada provocó una gran explosión que envió lejos a Lucifer.
Este volvió a reincorporarse, agarró su espada y volvió a hacer lo mismo. Goku detuvo su espada. Lucifer sonrió mientras que Samael estaba volando a una gran velocidad a espaldas de Goku. Este tenía la intención de atravesar a Goku, pero él ya sabía, se movió un poco y Samael terminó apuñalando a Lucifer. Goku le dio un golpe a Samael y lo envió al suelo. Lucifer también cayó al suelo por la herida. Este usó su magia para recuperarse. No es posible que no pueda ganarte, decía. Samael volvió a atacar a Goku, pero ninguno de sus ataques eran efectivos. Te desviaste del camino y por eso pagarás con tu vida, dijo Goku a Samael mientras comenzaba a formar una esfera de poder de gran tamaño. La arrojó a Samael y este trató de detenerlo, usó su espada pero nada daba resultado, era arrastrado por el ataque de Goku. Se produjo una gran explosión que iluminó todo el campo de batalla. Samael había muerto por ese ataque. En el lugar se escuchó una pequeña risa. Goku volteó al origen de eso y allí estaba Opis riendo. Era la primera vez que sonreía. La razón era que Samael había muerto y ella estaba presente para verlo. Todos se sorprendieron al verla sonreír, ya que ella no demostraba sentimientos ni emociones. Lucifer estaba molesto por la muerte de su hermano, se levantó y golpeó a Goku en el rostro. Goku no se afectó por eso. Lucifer seguía golpeando y de una patada Goku envió lejos a Lucifer. Lucifer apenas se recuperó gracias a la gran cantidad de poder que poseía. Cargó un ataque de gran tamaño. Goku lo podía desviar fácilmente, pero Lucifer arrojó su ataque en dirección de sus compañeros. El ataque podría destruir fácilmente toda la vida en el continente. Goku se colocó frente a su ataque y de un fuerte golpe lo desvió al cielo. Empezó a elevar su poder mientras comenzaba a caminar hacia Lucifer. ¿Te atreviste a tratar de herir a mis amigos? ¿Te atreves a desafiar a un dios? Eso nunca te lo perdonaré, serás desintegrado, dijo Goku con una voz que cualquiera le daría miedo escucharla. Se acercaba más a Lucifer. Yo soy el diablo, yo represento la maldad del mundo, yo soy el gran Lucifer, decía mientras abría los brazos para mostrar su superioridad. Un ser como tú no me podrá derrotar, dijo, y volvió a formar un ataque y lo lanzó, pero esta vez dirigido a Goku. Goku caminaba con los ojos cerrados, sin tomarle importancia al ataque que se acercaba a él. Su ataque impactó con Goku formando una gran explosión. Solo se podía ver una cortina de humo mientras que Lucifer reía, pero una silueta salió caminando de entre el humo como si nada hubiera pasado. Lucifer paró su risa al ver que su ataque no le había hecho ningún daño. Imposible, pero si nadie puede salir ileso de mi ataque, decía mientras se notaba temor en su voz. ¿Eso fue todo?, dijo Goku deteniéndose frente a Lucifer, y este no podía moverse. Parece que hace años atrás no aprendiste la lección. ¿Por qué no esta vez aumentamos el nivel?, dijo Goku mientras levantaba su puño a centímetros del pecho de Lucifer. Espero que no mueras con esto, pronunció mientras colocaba el dedo índice y medio apenas tocando el pecho del demonio. Casi nadie comprendía lo que iba a hacer, pero hubieron algunos que sabían cuál era ese golpe. Solo lo habían visto en películas. En el mundo de las artes marciales, fácilmente se identificaría como el golpe de una pulgada. Piensa atacarlo de esa manera, murmuraban algunos, ya que sabía que no tendría mucho efecto. ¿Qué piensas hacer?, exclamó Lucifer sin poder moverse. Veremos si te gusta, se escuchó y seguido lo golpeó. Los presentes no vieron mucho de ese ataque, pero sintieron como el suelo en el que se encontraban se agrietó. Una gran ráfaga de aire salió a las espaldas de Lucifer y luego de eso el lugar se cubrió por una gran cortina de polvo.
Todos escucharon un segundo y tercer estruendo y por nada fue débil, no podían creer que ese simple golpe causara tanta destrucción. Volvieron a mirar a Goku y se encontraba parado con la mano extendida, por nada del mundo dirían que esa fue toda su fuerza. Los que sintieron curiosidad miraron hacia el paradero de Lucifer, por más que lo pensaron no podían encontrar respuesta, nadie podría lograr tal devastación, miraron a las montañas pero ya no había nada, las sólidas rocas que conformaban las montañas fueron reducidos a escombros, miraron más a fondo y encontraron más escombros, solo eso quedaba en representación de las montañas. Un poco más alejado se encontraba el clan Gremory, estos estaban temblando de miedo mientras recordaban las veces que insultaron y se enfrentaron a él sin saber que tenían a la misma muerte frente a ellos, si pudieran regresar al pasado y nunca cruzarse con él lo harían, lo único que cruzaba por la mente de ellos era arrodillarse frente a él y esperar que no los mate. Lucifer había quedado con todos los huesos rotos, tenía heridas por todas partes, ni siquiera podía moverse, se encontraba a varios kilómetros lejos del lugar inicial. Pensaba que ahora al menos tendría una oportunidad de ganar ya que poseía mucho más poder que antes, pero no fue así, igual terminó perdiendo. Goku apareció frente a él, tenía una mirada llena de odio, nunca debiste lastimar a las personas que me importan, exclamó Goku. Lucifer trató de hablar pero no pudo, aún recordaba las palabras de su padre, nunca lo desafíes, él posee un poder fuera de nuestra comprensión, le había dicho Dios. Ahora lo comprendo, padre, tenías razón, debí haberte hecho caso, nunca debí rebelarme en tu contra, pensó Lucifer. Goku levantó su mano. Antes de la creación viene la destrucción, Hakai. Lucifer dejó de existir. Goku volvió al lugar en donde se encontraba a los demás. Todos entendieron que había matado a Lucifer, nadie pudo decir nada y se arrodillaron ante él. Goku siguió caminando y se acercó a sus amigos, se teletransportó con ellos al departamento, los demás poco a poco empezaron a levantarse, tenían miedo de que Goku siguiera allí, pero al no verlo todos se sintieron aliviados y todos ellos también desaparecieron del lugar. Goku se aseguró de que sus amigos no estén heridos y dijo que ya se encargó de todos los problemas. Pasaron varios meses y no habían tenido problemas, nadie se acercaba a ellos. Un ángel se encontraba acercándose al planeta en el cual se encontraba Goku, mientras que él sabía que se le había acabado el tiempo, les explicó a todos que se iría del planeta y volvería a su trabajo de dios destructor. Todos salieron a un bosque, se acerca, dijo Goku, y él empezó a elevarse, comenzó a brillar y al poco tiempo, estaba con la ropa características de los dioses. Cayó un pilar de luz desde el cielo, ya llegó la hora, señor Goku, dijo su ángel guardián haciendo acto de presencia. Se terminó mi tiempo, supongo que abandonaré el planeta, dijo Goku, mientras se le veía una mirada triste. Tengo buenas noticias, señor Goku, dijo su ángel guardián, Zeno-sama ha visto todo lo que ha hecho en el tiempo que estaba en el planeta y le permite llevar a las personas que usted desee. Todos escucharon eso y estaban felices, su mayor deseo era estar a su lado. No pienso obligar a nadie, ustedes decidan si quieren ir conmigo, dijo Goku, ni siquiera lo pensaron y aceptaron ir al instante. Entonces ya es hora de retirarnos a su planeta, dijo su ángel guardián a Goku. Hikari, Kalawarner, Reinaré y Mitel se acercaron a Goku y no iban a soltar a la persona que aman por nada del mundo, Donasek también iba a ir con ellos.
Ya vámonos, dijo su ángel guardián, y entonces todos desaparecieron del planeta Tierra en un pilar de luz. Saludos para Rebeca Alvarado, Emanuel Valencia, The Ghost Fanfic, Kevin Jair Ortiz, José Ángel Rojas, Fraini Abreu, Henry Escamilla.